en esta computadora. Ah, miren, ahí empezó a grabar de vuelta, ¿no? Sí, profe. Sí, ahora empezó a grabar de vuelta. Bueno, vamos a compartir ahora la segunda parte de metales alcalinos y alcalinos térreos, que es muy larga realmente. Los alcalinos térreos, fíjense, van a seguir, digamos, van a tener propiedades parecidas a los alcalinos, con algunas diferencias que hay que marcar. Los elementos abundantes son el magnesio y el calcio, el resto de los elementos no son abundantes, el radio, al igual que el francio, es un radioisótopo, por lo tanto, está en una proporción muy pequeña. Por favor, denme avísenme cuando no me escuchen. Bien, los metales o el estado natural, todos como son muy reactivos, todavía siguen siendo muy reactivos, no van a aparecer nativos, sino en forma de compuestos. Por ejemplo, el berilo, aluminosilicato de berilio, ¿sí? El magnesio va a estar en el carbonato de magnesio, en el sulfato de magnesio, en la carnalita, que es una mezcla de cloruro de magnesio y cloruro de potasio, y en el agua dura. Acuérdense, en el agua dura va a estar el magnesio, ¿sí? En menor proporción que el calcio, pero va a estar. El calcio lo vimos recién en la caliza, el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, el fosfato de calcio, que es tan importante. El fosfato de calcio, un fosfato de calcio, no este, sino el básico, es el que compone los huesos, acuérdense, los huesos. Y también el fosfato de calcio básico de nuestro esmalte dental, también. También está presente en el agua dura, acuérdense, como hidrógeno, carbonato de calcio. El estroncio y el bario fundamentalmente como carbonatos y sulfatos. Bueno, ustedes ven, acá están los alcalinos térreos. El litio, el berilio va a seguir la historia un poco del litio, en cuanto que también es el elemento diferencial. El elemento diferencial. Y hay algunas cosas que están puestas acá, propiedades periódicas, alguna relación con las propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, acá el berilio va a ser el elemento diferencial, como yo les decía, y el ion berilio 2+ va a ser muy polarizante, incluso más que el litio +1. Ahora díganme por qué va a ser más polarizante el berilio 2+, el ion berilio 2+, que el ion litio +1. Celina, ¿me escuchás, Celina? ¿Por qué será eso? ¿Por qué el berilio 2+, ion berilio 2+, va a ser más polarizante que el litio +1? Celina, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Sí, fuerte, Celina, que no te escucho. Sí, me decís, ¿por qué? Ubicación en la tabla. ¿Por qué? Por la ubicación que tiene en la tabla. ¿Y la ubicación de la tabla qué te dice, Celina? Que por el periodo, ¿puede ser? Uy, no Porque escucho. aumenta el radio. Discúlpame, Celina, no escucho. A ver, decime, ¿por qué me decís de la ubicación en la tabla? Sí, el berilio está en el grupo este de los alcalinos térreos. El berilio 2+ es más polarizante que el litio +1. ¿Por qué? ¿Puede ser que sea por la densidad de carga? ¿Quién dice eso, Jiménez? Jiménez. ¿Por qué decís que por la densidad de carga es mayor, menor que la del litio? ¿Cómo es? Porque formaría un cation No, con... contéstame eso primero, Diego. ¿Es mayor su densidad de carga o es menor? Creo que es mayor. Ah, ¿y por qué es mayor, Diego? ¿Por qué será mayor? Que no sé si Celina empezó a decirlo. Es porque aumenta al periodo, aumenta la densidad de carga. A ver, ¿ustedes la escuchan? Yo no la escucho. A ver. Profe, puede ser porque el radio puede ser un poco más chiquito que el de litio. No es que puede ser. ¿El radio cómo es cuando me voy moviendo en un periodo, Lilian? Se va a disminuir,
va El radio disminuyendo. disminuye, bien. Y el ion berilio 2+ le disminuye aún más el radio porque es un cation. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos densidad de carga, que es la carga sobre el volumen, que está dado por el radio, considerando esferas, ¿no es cierto? Entonces, lógico, tenemos un radio más chico y una carga más grande. Entonces, necesariamente el berilio va a ser más polarizante y por lo tanto el cloruro de berilio va a ser covalente, va a tener mucho carácter covalente. Va a tener un gran carácter covalente. El berilio también, como el litio +1, se va a hidratar fuertemente. Y ahora nos vamos a la pizarra para recordar eso. Se me cerró la pizarra. A ver, esperen un minuto, voy a dejar de compartir. A ver. Bien. Vamos a dejar de compartir. Bien. Y vamos a abrir la pizarra. Aceptar. ¿Dónde tengo la? Acá está la pizarra. Fíjense ahora, bueno, fíjense ahora, chicos, estoy acá en la pizarra y lo que les quiero decir es esto, que el litio tiene una densidad de carga que es menor a la densidad de carga del berilio. Esto me va a decir entonces que este es un cation más polarizante todavía. Entonces, todo lo que decíamos del litio se va a potenciar acá. Por lo tanto, por ejemplo, las sales de berilio, el cloruro de berilio, va a tener más carácter covalente, que el mismo cloruro de litio. ¿Sí? Y se va a hidratar también fuertemente. Se va a hidratar fuertemente. ¿Se acuerdan que el litio justamente era un muy buen reductor? Porque cuando pasaba de litio 0 sólido a litio más acuoso, más un electrón, estaba favorecido. El que más favorecido termodinámicamente estaba de los metales alcalinos este proceso. ¿Se acuerdan? Todos los calores en juego. Lo mismo nos va a pasar con el berilio, nos va a pasar lo mismo, pero en forma potencial. Tan es así que el berilio se va a hidratar fuertemente, pero no se va a hidratar igual que el litio, sino que se va a hidratar y va a formar, no va a existir en solución así. Va a existir como el ion tetracuoberilio, un ion complejo. Va a existir esto, un complejo, o sea, en el compuesto de coordinación. Un compuesto de coordinación. De coordinación. Disculpe, profe, ¿cómo Sí. dijo que se llamaba el compuesto? Este se llama ion tetra, porque son 4 moléculas de agua, berilio 2. Ahí está el número de oxidación del berilio. Por eso tenemos 2 cargas positivas. Acá, ¿por qué es un compuesto de coordinación? Porque se forma del aporte de pares electrónicos del agua al berilio. Es un compuesto de coordinación. ¿Qué geometría les parece que tendrá este ion? ¿Qué geometría les parece que puede tener este ion? A ver, Avendaño, ¿qué geometría tendrá este ion que está rodeado de 4 moléculas de agua en un enlace de tipo coordinado, formando esta especie? Entonces, no solamente que se hidrata, sino que forma una nueva especie en solución. Atrae con tanta fuerza las moléculas de agua, con tanta fuerza, que forma un ion de este tipo. O sea, ahí vamos viendo
las cuestiones de las propiedades periódicas, el tema de la polarización, y no me han contestado esto, ¿no? ¿Qué geometría tendrá el tetraco berilio? A ver, Avendaño. Profe, sería una, ¿Quién está hablando ahí? Lilian, Lilian, sería ¿qué una es pirámide de base trigonal. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Una pirámide de base triangular, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Tetraédrica. Exacto. Bien. ¿Qué hibridización entonces, Lilian? ¿Qué hibridización por la teoría de enlace de valencia tendrá? SP3. Exacto. Uy. Profe, disculpe, ¿lo que Sí. rodea la molécula de berilio es OH2? ¿Perdón? ¿Cómo decís? ¿Es lo que rodea al berilio en el plano, lo que usted dibujó es OH2? ¿O son Claro, moléculas porque de es agua? agua, oxígeno con 2 hidrógenos. Pasa que lo Bien, bien. puse así para mostrar a todos que lo que hace el agua con el berilio es aportarle un par electrónico en un enlace coordinado. Y por eso se llama compuesto en realidad es un ion, ¿no? Un ion de coordinación, que se forma por la unión coordinada del berilio con las moléculas de agua. Si querés, esto te lo desarrollo para que lo vean mejor. Lo voy a desarrollar para que lo vean mejor y lo entiendan mejor. Esto es lo mismo que yo pusiera esto. Es lo mismo que pusiera esto. ¿Entienden ahora? La molécula de agua. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahora está más claro, ¿no es cierto? Me parece mejor, porque así estoy colocando la fórmula desarrollada del agua. Bueno, vamos a dejar de compartir un ratito la pizarra y volvemos a compartir la presentación, recordando algunos aspectos de la química del berilio, no solamente el berilio, sino todos los demás. Van a ser metales con una unión metálica más fuerte que los metales alcalinos. ¿Se acuerdan que los metales alcalinos eran blandos, punto de fusión muy bajo? No. Los metales alcalinos tercios van a tener un punto de fusión mucho más alto. ¿Por qué? Porque la unión metálica es más fuerte. Tiene ahora tengo en el último nivel 2 electrones. 2 electrones, no uno. 2 electrones para jugar en el enlace metálico. Por lo tanto, eso fortifica la unión metálica y me da un punto de fusión mayor. ¿Sí? Tienen mayores, los potenciales de ionización son mayores porque son 2 electrones. Y van a ver que las energías reticulares también de los compuestos iónicos, porque estos también forman muchos compuestos iónicos, van a ser mayores, ¿sí? Que en el caso de los metales alcalinos. Vamos a la comparación, que eso es lo más importante acá. Lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de los metales alcalinos tercios, tengo una primera ionización, una segunda ionización, la segunda mayor que la primera, como siempre. Fíjense los radios, ¿no? Los radios atómicos disminuyen porque son elementos que le siguen a los metales alcalinos en los distintos periodos. El radio iónico aún más chico, ¿sí? Fíjense una cosa interesante, el radio iónico del litio es 76 y el radio iónico del magnesio es 72. Ahí está la semejanza diagonal. Ahí se ve clarito la semejanza diagonal, porque es que tengo una química tan parecida entre el litio y el magnesio. Y es más, están juntos en la naturaleza. Si en las almueras de la puna está el cloruro de litio junto con el cloruro de magnesio, ¿ven? Ahí se ven las asociaciones. ¿Por qué están asociados en la forma mineral? Porque son parecidos.
Entonces, ahí vamos a tener el mismo óxido normal, las mismas características covalentes del cloruro, el hecho que el carbonato de litio se descompone igual que el carbonato de magnesio, también forma un nitruro de litio y un nitruro de magnesio, ahí están las semejanzas diagonales. Después, el punto de ebullición, y acá lo más importante, el punto de fusión es mucho mayor en el caso de los metales alcalinos tercios, porque claro, tienen uniones metálicas más fuertes. Son 2 electrones en el último nivel para jugar al enlace, al mar de electrones, dentro de esa teoría. Dentro de esa teoría tengo 2 electrones para jugar en el mar de electrones que me permite tener unida toda la estructura. Las entalpías de hidratación, los iones de metales alcalinos tercios van a tener mucho mayores entalpías de hidratación. ¿Por qué? Porque son más chicos y tienen más carga, tienen más densidad de carga, por lo tanto, se van a hidratar con mayor fuerza. ¿Quién se va a hidratar más? El berilio. Igual que el caso del litio +1. El berilio 2+ se va a hidratar fuertemente y el resto no se va a hidratar tanto porque ya empieza a aumentar mucho el tamaño del radio y ya no se hidratan bien. Ya la densidad de carga baja. Finalmente, los potenciales de reducción, todos, escúchenme, todos, los alcalinos y los alcalinos tercios son todos grandes reductores. Por eso es que los métodos de obtención se van a basar fundamentalmente en métodos electrolíticos. O sea, para obtener metal, la única manera que yo puedo hacer es la reducción electrolítica. Fundamentalmente ese va a ser el método más importante. En base a eso, nosotros vamos a ver, aquí está vamos a ver los métodos de obtención, que eso es lo que me interesa ahora ver, los métodos de obtención. Vamos a ver el método de obtención de calcio, que es muy simple y sigue los mismos fundamentos que todos los métodos electrolíticos. O sea, yo parto de fluoruro de calcio, que es un mineral, en el cual el mineral de calcio, le agrego cloruro de calcio, que es fíjense que el cloruro de calcio, que era el subproducto del proceso Solvay, lo estamos usando ahora como fundente para bajar la temperatura del proceso. Y también lo usamos como fundente para el cloruro de sodio, ¿sí? Igual, la temperatura del proceso es alrededor de los 900 grados, es bastante elevada, y las reacciones son bastante clásicas acá. Fíjense, tengo el cátodo, el ánodo de carbón, carbón de coque, y el ánodo de carbón, sí. Aquí están los ánodos, y el electrolito es la sal fundida, bien, y se lleva a cabo una electrólisis bastante simple. La electrólisis, a ver, vamos a dejar de compartir, vamos a la pizarra. La electrólisis del fluoruro de calcio va a ser muy simple. ¿Por qué? Porque yo tengo acá electrolito. El electrolito va a ser el fluoruro de calcio fundido con cloruro de calcio como fundente. Me viene bien utilizarlo como fundente porque en estado fundido, en estado líquido se mezclan bien, forman una sustancia homogénea, ¿sí? Y mezclados me van a dar un punto de fusión menor, ¿sí? En el ánodo va a pasar lo que saben ustedes. Acá no hay agua por ningún lado porque nos va a complicar la existencia. Entonces el calcio se reduce a calcio, perdón, en el ánodo estoy mal porque es una oxidación. Esperen, en el ánodo se oxida. En el ánodo se oxida el cloruro a cloro. Ay, cloruro es flúores, otra vez. Pasa que me pongo nerviosa con esto de la conexión, maldita sea. Acá tengo el fluoruro
que pasa flúor, 2 electrones, 2, o sea, este va a ser un subproducto, este es gaseoso, un subproducto del proceso. Y en el cátodo, que generalmente es el tanque de acero, se va a reducir el calcio a calcio 0. Todo ocurre en ausencia de agua. Acá no hay agua. En ausencia de agua. Y por supuesto, a una temperatura bastante elevada, estábamos viendo alrededor de 900 grados. 900 grados centígrados. Ese sería el método de obtención de calcio, que es como yo les decía, son la mayoría, salvo excepciones, que la marcamos para los metales alcalinos. Para los metales alcalinos térreos es lo mismo, es la reducción, el método general de obtención de metales alcalinos y alcalinos térreos es la reducción electrolítica. Eso es fundamentalmente. Es la reducción electrolítica. Salvo, van a ver que tenemos excepciones. En los metales alcalinos había excepciones. Ahora vamos a ver el caso del magnesio, que es un caso especial, que ustedes lo vieron en la práctica, ¿no? Antes de compartir, bueno, voy a compartir acá, aquí. Fíjense aquí en la obtención de magnesio, va a cambiar la situación un poco, porque el magnesio no se lo obtiene, o sea, obviamente hay minerales de magnesio, ya lo vimos, ¿no? Ahí está el carbonato de magnesio, el bicarbonato de magnesio, carbonato ácido de magnesio en el agua dura, está presente en la mezcla de cloruro de magnesio y cloruro de calcio, el cloruro de potasio en la carnalita, pero también se encuentra en el agua de mar. Y en el agua de mar está como ion magnesio, ¿sí? Como ion magnesio acuoso. Entonces, a partir de allí, se utiliza, acá por ejemplo dice que en el agua de mar están en concentración, este es un dato interesante, 1350 miligramos por litro, o sea, 1350 ppm. Entonces lo que se hace en la planta es hacer ingresar el agua de mar. O sea, hay algunas plantas, digamos, en Israel, por ejemplo, tengo conocimiento que hay plantas para obtener magnesio del agua de mar. Se hace ingresar el agua de mar y se filtra, se limpia un poco de todo lo que trae el agua de mar y se conduce a una planta donde se le añade cal apagada. La cal apagada esta, que se produce acá, que se utiliza acá, viene bárbaro, ¿por qué? Porque le da el medio básico, porque es una base fuerte, para que precipite todo el magnesio como hidróxido de magnesio. Como el hidróxido de magnesio es muy insoluble, nos viene bárbaro porque ahí nos precipita prácticamente todo el magnesio que trae el agua de mar, o un porcentaje altísimo. O sea que este sería una concentración, una etapa de concentración del magnesio. Está buenísimo. Esa etapa de concentración nos viene bien porque ahí lo reunimos al magnesio y empiezan los tratamientos. Los tratamientos, fíjense, el hidróxido de calcio que tenemos acá, que es la cal apagada, ¿cómo la utilizan ahí para precipitarlo? ¿De dónde se la saca? Justamente como tenemos un ambiente marino, se utilizan las mismas conchillas, las caparazones de los animales marinos, que tienen mucho carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio de origen animal, lo que se hace es calcinarlo, obtener cal apagada, o sea, óxido de calcio, y ese óxido de calcio se le agrega agua. Entonces, el óxido de calcio apenas tiene contacto con el agua, el ambiente, ya forma el hidróxido de calcio. Entonces, del mismo ambiente marino sale el hidróxido de calcio. No lo sacan de cualquier lugar, lo sacan del mismo medio, ¿sí? Entonces, una vez que se forma el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se forma, se le agrega, se lo filtra, se lo separa del medio,
y se le agrega cloruro de hidrógeno, una corriente o de ácido clorhídrico, una solución, y se forma una neutralización, se forma cloruro de magnesio acuoso más agua. Entonces, esta solución de cloruro de magnesio, el objetivo ahora es tratar de electrolizarla para reducir el magnesio en el cátodo, como hacemos siempre nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hacemos así siempre. Entonces, pero como el cloruro de magnesio ahora tiene mucha agua, no podemos electrolizarlo, porque si lo electrolizamos, el agua nos va a interferir, nos va a competir en las reducciones en el cátodo. Por lo tanto, lo que se hace ahí es fundamentalmente evaporar la solución y secarla, o sea, de tal manera que al evaporarla se vaya el agua, cristalice el cloruro de magnesio, lo separamos al sólido, lo secamos para que no tenga ningún resto de agua, y luego eso fundido, se funde a 700 grados y se electroliza en atmósfera inerte. Acá hay varios detalles. ¿Por qué se tiene que hacer atmósfera inerte acá? Acá está la oxidación del cloruro a cloro, la reducción de magnesio 2+, magnesio 0. Acá el proceso se tiene que llevar en atmósfera inerte, que puede ser atmósfera de nitrógeno, que es un gas que no tiene ninguna tendencia a reaccionar químicamente. ¿Para qué? Para que una vez que se obtenga el magnesio en el cátodo, no se nos oxide con el aire, con el oxígeno del aire. Entonces, este proceso, esta reducción electrolítica se hace en una atmósfera cerrada, hermética, en atmósfera de nitrógeno. O sea, se llena primero el ambiente, el equipo con nitrógeno, se desaloja todo el aire, y de esa manera se va a obtener magnesio sin el riesgo de que apenas que tenga contacto con el aire ya se oxide. ¿Sí? Si eso llega a pasar, va a ser muy malo, porque ya en lugar de tener magnesio como estábamos buscando, vamos a tener óxido de magnesio. Eso para que ustedes tengan una idea, que los alcalinos y los alcalinos térreos menos, porque tienen 2 potenciales de ionización, pero de todas maneras siguen siendo bastante reactivos. Entonces, por eso es que hay que tratar de que no tenga contacto el metal con el aire, ¿sí? Si no, se va a empezar a oxidar. Bien, eso sería lo más importante. Hay algunas aplicaciones del calcio. En general, les aclaro que la mayoría de las aplicaciones son de compuestos de calcio, no de calcio nativo, de calcio metal, y del resto de los elementos lo mismo, porque son muy reactivos. Entonces, generalmente, ¿qué se usa? La cal viva, el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, que es la tiza, el carburo de calcio, que se utiliza en la fabricación de acetileno, que es un gas que se lo utiliza para soldar metales, en la formación de hipoclorito de calcio, que es un agente blanqueador y purificador de agua, el hipoclorito de calcio. Entonces, generalmente como compuestos los tenemos, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Está clara la obtención de magnesio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que vamos explicando las obtenciones en base a lo que ustedes ya saben de los procesos de electrolíticos, de lo que ya saben de lo que es una reacción de neutralización, de qué saben que es la cal apagada, la cal viva, que la cal apagada es una base fuerte, y vamos usando todos esos conceptos, los vamos enhebrando en la explicación del método de obtención. El método de obtención no está separado de las propiedades de las sustancias. Bueno, vamos a entrar entonces ya vamos a entrar, a ver, esperen un segundito, vamos a dejar de... Vamos a compartir, vamos a dejar de compartir acá. Y a ver si lo tengo. Creo que está acá. A ver, las presentaciones. En las presentaciones acá. Fíjense si se ha... Acá está. Bien. Vamos a empezar con grupo 3.
Bien, el grupo 3 está formado, ya fíjense que por elementos de que con el boro, el aluminio, el galio, el indio y talio, acá las propiedades periódicas nos tienen que ayudar a entender cómo van a ir cambiando. ¿Profe? Sí, No se ve la presentación. no se ve la presentación, voy a volver a compartir. Fíjate si comparten ahora. ¿Están compartiendo? Ahora sí, profe. ¿Están compartiendo? Sí, sí, ¿Sí? Bien. sí. Entonces, estos 5 elementos del nuevo grupo que vamos a estudiar van a sufrir, van a ser todas las variaciones de propiedades periódicas que ustedes saben. El boro ya va a tener un radio muy chiquito, muy pequeñito, que si bien va a ir aumentando hacia abajo en el grupo, o sea, no en este caso vamos a encontrarnos en que los últimos elementos del grupo no han aumentado el radio tanto como el caso de los últimos elementos de los alcalinos y los alcalinos terrestres. Entonces, eso es algo que presten atención porque nos va a decir cosas. Por empezar, el hecho de que el boro tenga un radio tan pequeño, ahí ya tenemos que empezar a pensar que para poder, si ya disminuyó tanto el radio, y encima, ¿cuántos electrones tiene el boro? A ver, Gutiérrez, ¿cuántos electrones tiene el boro en la última capa? ¿Mm? Gutiérrez, ¿me escucha? A ver si aquí tiene la configuración electrónica, mire, ya está cantado. ¿Cuántos electrones entonces tenemos para jugar? Gutiérrez, ¿Me escucha? ¿sí me escucha o no? No, no te Sí, escucho. tiene 3. 3, bien. Bueno, esos 3 van a jugar ahora en los enlaces. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo 3 y por lo tanto para formar el ion boro 3+, voy a tener que gastar 3 potenciales de ionización crecientes, el segundo mayor que el primero, o sea, en forma creciente van a aumentar los potenciales de ionización. Por lo tanto, estoy ante una situación compleja si quiero formar el boro 3+, el ion boro 3+. Un átomo con un radio tan chico, con potencial de ionización tan grandes, implican costos energéticos grandes. O sea que ese boro 3+, para que realmente se forme el boro 3+, no se forma para estar volando por ahí, sino que se va a formar para formar un compuesto iónico, por ejemplo, algún compuesto iónico, o bien hidratarse en solución fuertemente. Esto podría, la formación de un compuesto iónico, uno diría, bueno, podría ser, la energía reticular podría compensar, como es exotérmica, o sea, libera calor, podría compensar el gasto de los 3 potenciales de ionización en un radio tan chiquito. Pero eso no ocurre, no ocurre. Por lo tanto, el boro tiene otro comportamiento, más bien un comportamiento no metálico. Por lo tanto, al tener un comportamiento no metálico, sigue la línea. Va a formar un óxido no metálico, un óxido con características ácidas y no básicas. Va a formar un ácido bórico o ortobórico y no un hidróxido. Va a ir por el camino de la química no metálica y no la química metálica. Otra cuestión que les hago recordar, porque nosotros vimos la teoría de banda, es que el boro es un semiconductor. Un boro es un semiconductor bastante importante. En algunas bibliografías se dice que el boro es un semimetal. A mí no me gusta utilizar esa expresión. ¿Por qué? Porque no la puedo explicar, porque es una porquería a la hora de explicarla. Yo sé perfectamente qué es un metal, qué es un no metal. Puedo entender la transición entre un grupo y otro, pero el semimetal no me dice nada. Sí ocurre, mucha bibliografía dice que el semimetal vendría a ser los semiconductores, en realidad. Puede ser. Por ahí puede ser. Pero tengan cuidado con el uso de la palabra semimetal porque realmente cuesta definirlo. Entonces, al ver el boro no puede llegar a formar el boro 3+, no tiene comportamiento metálico, toda su química va a ser la química no metálica. Todas sus uniones van a ser más bien, como no puede perder,
porque le cuesta mucha energía, entonces ¿qué hace? Tiende a formar más bien enlaces covalentes. Tienden a formar enlaces con mucho carácter covalente. ¿Mm? Distinto va a ser el comportamiento del resto de los elementos de la tabla. ¿Mm? A medida que descendemos en la tabla, encontramos metales, fundamentalmente. El aluminio, el galio, el indio y el talio son metales. ¿Eh? Fundamentalmente son metales, con algunas características en particular. Por ejemplo, ustedes saben que el aluminio es anfótero, ¿sí? A ver, ¿quién está por acá? Lourdes Caliba, ¿por qué es anfótero el aluminio? Lourdes. ¿Por qué es anfótero? ¿Me escuchan? Bueno, me voy a contestar yo sola, pero lo voy a anotar igual, ¿eh? Lourdes Caliba, ¿por qué el aluminio era anfótero? Profe, ¿me Sí, escucha? sí, Porque reacciona con ácido como con base. exacto. Y eso es el aluminio. Cuando yo paso al galio, fíjense lo que es entender esto. Cuando paso al galio, el carácter anfótero va bajando un poquito. Ya no es tan anfótero el galio, es más metálico. O sea, es más básico que anfótero. Y el indio y el talio ya son metales en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo el talio, ¿eh? Que tiene algunas características comunes con los metales alcalinos. ¿Por qué? Vamos a ver que el número de oxidación del grupo, el número de oxidación uno ve la configuración y tendría que ser el +3 para todos. Y no es así. El +3, el número de oxidación +3 se estabiliza en los elementos más livianos, aluminio, boro, para arriba. Y el +1 se estabiliza en los elementos más pesados, o sea, el indio, el talio. Vamos a ver por qué. Obviamente estos elementos que tenemos acá no van a tener la reactividad bestial que tienen los metales alcalinos y alcalinos térreos. Un poco menos los alcalinos térreos, pero igual son reactivos. Van a ser mucho menos reactivos. Perfecto. Ahora sigamos. Acá están las propiedades, ¿ven? Las configuraciones electrónicas, los números de oxidación, fíjense que cuando llego al indio y al talio aparece el número de oxidación +1. Vamos a verificar con los diagramas de Latimer y Frost que el +1 es más estable que el +3. Otra cuestión importante son los radios, fíjense. El radio atómico tendría que ir aumentando hacia abajo, pero sin embargo se da una situación en que el radio del indio y el talio son muy parecidos. O sea, quiere decir que el radio del talio no aumenta mucho. Y eso es un dato que presten atención, no aumenta demasiado el radio. ¿Sí? Y los radios iónicos, por supuesto, aquí está el radio del catión +3, también es menor que el radio atómico y va aumentando hacia abajo. Acá hay algo más. En el caso del boro, acá está marcado, está destacado acá, que tienen los potenciales de ionización son los más altos del grupo. Estos potenciales de ionización tan elevados son los que me explican a mí por qué el boro no forma el ion boro 3+. Y no tiende a perder electrones y tiende a establecer otro tipo de enlace, por ejemplo, covalentes. A compartir sus 3 electrones. Por supuesto, como tiene solo 3, cuando tiene que compartir cae en la situación de la hipovalencia, o sea, de la reducción de octeto. Y si vemos los potenciales del resto del grupo, vamos a observar otro detalle más. El potencial de ionización del talio tendría que ser el más chico. Sin embargo, el primer potencial de ionización, el segundo y el tercero son los más grandes. O sea que el talio tiene un comportamiento distinto al que podríamos esperar como último elemento del grupo. Tiene un radio que prácticamente no aumenta y su potencial de ionización, en vez de disminuir, aumenta. Eso nos va a dar una explicación, eso tiene una explicación, ¿sí? Esas son cosas que son importantes de marcar. Bueno, vamos a ver el caso del aluminio. Ahora tenemos el aluminio +3. Seguíamos en la línea, ¿no? Litio más, berilio 2+, aluminio +3.
Cuando yo llego al aluminio más 3 me encuentro dos cosas importantes. Que el aluminio más 3 o el aluminio en sí, aunque sea metálico y iónico, tiene semejanza diagonal con el berilio. O sea que el berilio tiene comportamiento anfótero también, igual que el aluminio. Y también se hidrata, forma un compuesto de coordinación en solución. No está como aluminio más 3, sino como ion hexacuo aluminio 3. ¿Ah? Como ion, fíjense, en una estructura en la cual el aluminio recibe los aportes de pares electrónicos en enlaces coordinados, covalentes coordinados con el agua, y tiene una geometría de tipo octaédrica, que es como una bipirámide de base cuadrada, ¿sí? Bueno, el aluminio va a tener aún mayor, vemos acá, por ejemplo, abajo, las densidades de carga de los iones, por ejemplo, de todos los iones del mismo periodo, ¿no? Del tercer periodo. El ion sodio, el ion magnesio, el ion sodio más 1, magnesio 2 más, aluminio más 3, y fíjense cómo va aumentando la densidad de carga. Por eso es que el ion aluminio es el más polarizante de todos, y por lo tanto el cloruro de aluminio va a tener mucho carácter covalente. O sea, todo lo que vimos del litio y del berilio acá se potencia aún más. Y por eso tenemos esta especie de química en solución que no existe como aluminio más 3, sino como ion hexacuo aluminio. O sea, son compuestos de coordinación. Hay un enlace coordinado ahí. Por eso es que ustedes tienen que manejar el tema del enlace coordinado. Hay aquí algunas consideraciones en cuanto a lo que estábamos diciendo del talio, que es el último elemento del que nosotros estudiamos. Ahora hay más elementos en el grupo 3, pero todavía no tienen un gran estudio de sus propiedades químicas. El talio, ¿ven? Presten atención. El boro no puede formar el catión trivalente porque el costo energético de los 3 potenciales de ionización no se compensa con la formación de un retículo cristalino estable. O sea, la energía reticular que pudiera existir no llega a compensar el gasto de los 3 potenciales de ionización, ¿no? Ahí está el ciclo de von Haber, ¿no? Eso se lo ve bien en el ciclo de von Haber. Ni por la energía de hidratación, o sea, que tampoco es que el boro 3 más va a existir en solución, porque el agua, la energía de hidratación que se libere al rodear al boro 3 más, tampoco compensa energéticamente el gasto de los 3 potenciales de ionización. Entonces no se forma, y no forma compuestos iónicos, no hay forma. Es covalencia, la covalencia es la química del boro. Y vamos a ver que es una covalencia con deficiencia electrónica, ¿sí? El estado de oxidación más importante, el más 3, en los elementos más livianos. El catión aluminio se caracteriza por ser marcadamente polarizante. Y en los elementos más pesados del grupo, acá lo tenemos el talio, ya va a tener un comportamiento diferente, por ejemplo, como metal, que el caso del aluminio, se va a parecer más a los metales alcalinos. Se va a parecer más porque su estado de oxidación más estable es el más 1. ¿Sí? Un poco vamos a dejar de compartir. ¿Me están escuchando? Díganme si me escuchan, ¿no? Un poco para remarcar algunas cuestiones. ¿Están compartiendo? ¿Están compartiendo? Profe. ¿Sí? Bien. Entonces yo había dicho cosas. Dije entonces, había dicho algunas cosas importantes. Que entonces, si hablamos del litio más 1, del berilio 2 más y del aluminio 3 más, aquí va a crecer el carácter polarizante. El carácter polarizante. Polarizante. O sea, hay también un incremento de ¿qué? De la densidad de carga. Por lo tanto, el cloruro de aluminio va a ser un compuesto con mucho carácter covalente. Eso acuérdense. Y cuando hablábamos del boro,
que, por ejemplo, si yo tomo este compuesto del boro, el trifluoruro de boro, este compuesto es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque si fuera iónico, yo lo podría analizar con lo que se llama una demostración por el absurdo, demostrar lo equivocado. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que esto es iónico, por ejemplo, tendría que plantear un ciclo de von Haber, ¿sí? Y si planteo un ciclo de von Haber, voy a tener que decir varias cosas. Que se va a formar un trifluoruro de aluminio que es sólido. Ahí empiezo el problema, porque el trifluoruro de boro no es sólido. Entonces ahí ya empieza el problema. No puede ser iónico. Este no puede ser un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. No puede serlo. Ahí empieza. Y después, cuando empiezo a analizar, sigo queriendo demostrar que es un compuesto iónico con un ciclo de von Haber, me voy a dar con que los potenciales de ionización, el costo energético de los potenciales de ionización que son endotérmicos, que implica poner plata, poner energía, no lo compenso ni con la electroafinidad del flúor, ni con una supuesta energía reticular que no existe. Entonces, a partir de ahí es que yo puedo decir que el boro es un no metal. Es el único no metal del grupo, porque todos los otros, el aluminio, el galio, el indio y el talio, son metales. Son metales, de los cuales este es anfótero, y estos son básicos. Son básicos como los metales alcalinos. ¿Ah? Sobre todo el talio va a tener un acierto parecido con los metales alcalinos porque también tiene un número de oxidación +1. Y este galio va a ser la transición. Transición entre el anfoterismo y la basicidad. No va a ser ni básico ni anfótero, va a ser un poco de los dos. ¿Mm? Esas situaciones se van a encontrar. ¿Mm? Eso es importante. Después, al decir que el aluminio no existe como 3+, pasaba lo mismo que en el berilio. No existe como 2+. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al ser un ion con un radio tan chiquito, porque tiene un radio muy, muy pequeñito. Yo acá tengo mi tabla Z y me fijo en el radio iónico del aluminio. El radio iónico del aluminio es 51, ¿no es cierto? El radio iónico del berilio es 44. El radio iónico del litio es 68. O sea que el aluminio tiene un radio iónico muy chiquito y mucha carga. Son 3 cargas positivas. Eso hace, entonces, que sea muy polarizante. Por lo tanto, en realidad existe esto, el hexacoaluminio en solución. 6, el ion hexacoaluminio. Disculpe, Acá, profe. ¿cómo? Ahí Disculpe, se lo escribo. tengo una duda. Sí, fuerte, por favor. ¿Ah? ¿De qué depende cuántas aguas rodean al catión? ¿De qué depende las aguas? Ah, qué buena pregunta, excelente. En el caso del berilio, ¿estoy en qué periodo de la tabla? ¿En qué periodo de la tabla está el berilio? Fíjese en la tablita. Segundo. Segundo, o sea que la configuración del berilio es 1s2, 2s2, 2p0. Este no puede ampliar octeto. Puede llegar a recibir densidad electrónica en el orbital p. Por eso este es tetraédrico. ¿Sí? Y
En el caso del aluminio cambia la situación, porque yo estoy en el tercer periodo y ya tengo 2p6, 3s2, 3p1 y 3d0. O sea que ya me puedo ubicar densidad electrónica en el orbital D, ¿sí? Entonces ya cambia. El aluminio puede ampliar octeto, puede recibir más de 4 pares electrónicos a su alrededor. Puede recibir hasta ¿cuánto? 6 pares. Acá el aluminio recibe hasta 6 pares. ¿Mm? A ver si era Marcos, ¿no? Sí, profe. Bien, fíjate Marcos, acá yo lo veo, ¿ve? El aluminio está rodeado de 6 moléculas de agua, o sea que está recibiendo 6 pares electrónicos, que los puede ubicar en el orbital S, en el orbital P y en el orbital D. ¿Qué hibridización te parece que podría tener el aluminio ahí? ¿Qué hibridización? ¿Qué les parece? S2P3. No, SP3D2. SP3D2. Porque SP3D2 me va a dar a mí, a ver, voy a dejar de compartir acá, me voy a ir a la pizarrita y te lo demuestro. Para que vos me creas. Es importante que me creas. Fíjate acá, habíamos dicho que era octaédrico. O sea que el aluminio recibía pares electrónicos del agua, fíjate. Yo la pongo así al agua para marcarles a ustedes que son los pares electrónicos del oxígeno los que recibe. En ese enlace, que es un enlace dativo, ¿sí? Y ahí están los 6. Entonces, vos tenés que pensar en estos términos. Decir, el berilio está como ion 3 más, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que yo tengo la capa interna, o sea que la capa interna que es el neón, esto es todo neón, ¿sí? Y voy a tener, ahora, como perdí los electrones S y P, voy a tener S vacío, P vacío y D vacío, que son 5. Y yo estoy recibiendo acá 6 pares electrónicos, 6 pares electrónicos. Me está aportando el agua, porque el agua es una base de Lewis y el aluminio está actuando ahí como ácido de Lewis. Entonces, yo necesito 6 orbitales. ¿De dónde los saco? Voy formando tantos como los que necesito. Como son 6, voy a mezclar un S, 3P y 2D. Y entonces tengo una hibridización S, un orbital S, 3P y 2D. ¿Sí? Y así obtengo yo los orbitales que necesito para el enlace con el agua. Chicos, vayan leyendo lo que les dije de la presentación de uniones químicas, ¿no? Entonces voy a tener ahora los 6 orbitales que son perdón. Ya lo voy a borrar. Los 6 orbitales. Esto lo tengo que correr acá. Los 6 orbitales que son SP3D2. ¿Ah? Todos son SP3D2, ¿sí? Que se van a solapar con los orbitales del agua, ¿no? Con los orbitales que tenga el agua, ¿sí? Formando entonces enlaces covalentes dativos. No sé por qué le puse esto. Enlaces covalentes dativos. Marcos, ¿te logró convencer? Sí, profe, lo había dicho al revés nomás. Ah,
es que no te he escuchado bien. Dativos, pero está claro entonces porque uno se rodea de 4 moléculas de agua y el otro porque se rodea el berilio de 4 y el aluminio de 6. Fíjense que los dos tienen semejanza diagonal. Acuérdense que el berilio está acá en la cuadrícula y acá está el aluminio. Hay una semejanza diagonal. Los dos son polarizantes, los dos son iones hidratados, los dos son anfóteros, los dos forman estos complejos con el agua. Mirá el comportamiento químico, acá esto me olvidé de terminar del tetraacuoberilio 2. Y de paso van consustanciándose con la nomenclatura de compuestos de coordinación. ¿Sí? ¿Bien? Vamos a dejar compartir un ratito, volvemos acá. Volvemos a las diapositivas. A ver. Acá está, perdón, que me parecía que no se movía. Entonces volvemos al talio, que tenía esa característica de que su número de oxidación más estable era el +1, y eso se explica, antes de entrar al aluminio, vamos a explicar acá, con lo que se llama el efecto de par inerte. Porque resulta que en el caso del talio ocurre que el radio, fíjense acá en el grupo 3, no aumenta demasiado, les decía, el potencial de ionización del talio, en lugar de disminuir al ser el último elemento del grupo, aumenta. Entonces aquí se está produciendo algo más. Ese algo más que se está produciendo se llama efecto de par inerte. ¿Qué significa? Que de los 3 electrones que tiene el talio en su último nivel, solo uno juega en el enlace. Y hay 2 electrones que están en el orbital S, que en este caso son 6S, que están muy atraídos por el núcleo. Ahí lo que sucede es que al no aumentar demasiado el radio y aumentar demasiado el potencial de ionización, lo que está pasando es que aumenta mucho la Z efectiva. Y al aumentar la Z efectiva, quiere decir que aumenta la fuerza atractiva del núcleo sobre los electrones de valencia. Y esos electrones de valencia son 3. ¿Cuáles son los que están más atraídos? Los orbitales S, porque están más cerca del núcleo que los orbitales P. Entonces al talio le queda jugar un solo electrón. Por lo tanto, su número de oxidación más estable es +1 por el efecto de par inerte. Este efecto de par inerte no es solamente del grupo 3, lo van a ver en el grupo 4 con el plomo, en el grupo 5 con el bismuto, y no lo van a ver en el grupo 6 porque el polonio es un radioisótopo y sus propiedades químicas no son tan relevantes como las radioquímicas. Pero este efecto se va a dar así. Entonces, lo que nosotros habíamos visto de Z efectivo, acá va a ser importante, porque si justamente el Z efectivo cuando crece, cuando disminuye el radio o no aumenta mucho, aumenta el potencial de ionización, ahí se está diciendo que está costando sacar esos electrones. Y si está costando es porque la fuerza atractiva del núcleo es grande en esos electrones. Y eso se ve, ¿dónde se ve? Se ve en la configuración del talio. Cuando yo llego al talio, ya tengo una capa F completa, una capa D completa, y los orbitales F y D no apantallan bien al núcleo. No apantallan bien, esa es una cosa. El efecto pantalla de los electrones de las capas internas son importantes cuando son electrones S o electrones P. Eso sí apantallan la fuerza atractiva del núcleo. Pero cuando son electrones de capas internas correspondientes a orbitales F o D, el efecto pantalla está muy disminuido. Entonces, al tener un efecto de apantallamiento muy disminuido, crece mucho la Z efectiva. Vamos a recordar
yo no entiendo dónde está ¿cómo se llama? Mi lapicito. Lapicito no aparece. Ahora no lo pasa que cambié de computadora y ya no me acuerdo dónde está el lapicito. Pero no importa. Lo que vamos a hacer es dejar de compartir, ir a la pizarra y mostrar esto que estoy diciendo del apantallamiento. Díganme si estoy compartiendo, ¿no? No me dejen hablando así sola porque es feo. Fíjense, el set efectivo, en el caso del talio, ¿qué pasa? Tengo el Z, que es el número de protones, menos la constante de apantallamiento. Esta constante de apantallamiento depende de qué? Apantallamiento. Son el efecto pantalla que hacen las capas internas sobre la fuerza atractiva del núcleo que estaría influenciando, o sea, que estaría actuando sobre los electrones del último nivel. Esto disminuye cuando tenemos capas F completas o capas D o F completas. Estos no apantallan bien. Entonces esto disminuye y crece la Z efectiva. Cuando la Z efectiva crece, crece el potencial de ionización. Y generalmente, ¿qué hace? El radio también tiende a disminuir el radio. O sea, justo lo que pasa, todo lo que pasa en el talio. El potencial de ionización crece cuando tendría que ser el último elemento del grupo, como el caso de los alcalinos y alcalinos térreos, tiene el radio más grande y el potencial de ionización más chico. Aquí pasa todo lo contrario. Al pasar todo lo contrario, resulta que el talio tiende a pasar al estado más 1, ¿no? Y este tiene un potencial de oxidación estándar mayor que 0, pero cuando el talio quiere pasar a talio más 3 electrones, entonces el potencial de oxidación es menor que 0. Entonces, el talio es reductor, al pasar a más 1, tiene comportamiento reductor, pero cuando pasa al comportamiento más 3, el talio se torna oxidante. Se torna oxidante. Y eso se puede estudiar, pero muy bien, con un diagrama de Latimer, que es lo que ustedes hacen en la práctica, ¿no? Que tienen que hacer en la práctica. Si no lo han hecho, háganlo, porque esto va a ser muy importante. Talio más 1 a talio 0. Este pasaje, tiene un potencial de, si lo tomamos como de reducción, va a ser, vamos a ver, si tomamos los potenciales de reducción que dicen los diagramas de Latimer, si tomamos el potencial de reducción, como siempre tomamos en este caso estándar, este va a ser menor que 0, porque el de oxidación era mayor que 0. Y acá el potencial de reducción va a ser mayor que 0. Y por supuesto, para pasar a va a tener un potencial de reducción mayor que 0. ¿Sí? Yo no tengo mucho tiempo ahora para hacerlo, así que lo vamos a dejar ahí. Pero de esta manera vamos a ver que va a ser el más oxidante. El más oxidante de las especies químicas del talio. Y eso lo podemos ver con reacciones redox. Ay, gracias, Leo. Podemos ver con reacciones redox. Gracias, Dios. Bien, vamos a dejar de compartir acá y vamos a seguir con algunas propiedades importantes, porque hemos llegado al aluminio, y el aluminio es un elemento importante. Una cosa que se me pasó, que no lo dije, porque estaba preguntándole algo a alguien, es que
los elementos más abundantes de acá del grupo son el boro y el aluminio. El boro va a estar en la naturaleza no tan abundante como el aluminio. El aluminio es tan abundante porque está mezclado mucho con el silicio en los aluminosilicatos que están distribuidos por toda la naturaleza. Nosotros hemos visto que había un aluminosilicato de litio, el espodumeno, un aluminosilicato de berilio, que era el berilo. O sea que está muy extendido y muy distribuido. Ahora, es verdad también que el aluminio no tiene muchos minerales importantes. Tiene uno que es muy importante, que es el más importante de todo, que es fundamentalmente su óxido de aluminio. El óxido de aluminio. Entonces, estos dos son los más abundantes. El resto son muy poco abundantes realmente. No son significativos. Y ahora veamos. Acá está explicado, fíjense cómo yo les puse esto. Acá les expliqué con detalle, para los que no me hayan tomado, el efecto de par inerte. Y después hay que hacer algunas consideraciones con respecto al boro, que en estado elemental nunca está en estado elemental, siempre está como boratos, y el boro como elemento es un semiconductor, un metal, tiene una estructura sólida en la cual hay enlaces boro-boro, tiene varios alótropos, algunos son cristalinos, y es muy duro el boro y va a tener un alto punto de fusión, y tiene otros alótropos que no son cristalinos. Se obtiene fundamentalmente del bórax, esta sal, del tetraborato de sodio, decahidratado, que son minerales que están fundamentalmente la puna, acá lo tenemos, acá tenemos la ulexita, fíjense que es un borato de sodio y calcio, siempre son sales de metales alcalinos, por eso es que son solubles. Por allí son más solubles en agua caliente que en agua fría, pero son muy solubles. La colemanita, que es un borato de calcio, son todas estructuras hidratadas, fíjense, son sales hidratadas. Acá está el bórax o tincal también. Todo en la puna hay reservas de estos boratos. Acá tenemos la kernita, que también es un borato de sodio. Todos son solubles en agua, acuérdense, tal vez les cueste un poquito disolverlo al bórax, lo tengan que moler un poco, calentar un poco, pero se va a disolver. Porque son sales de metales alcalinos, así que siempre tienen una alta solubilidad. Nosotros vamos a obtener el boro fundamentalmente de allí, de los boratos. La reserva de borato, Turquía, California y la Puna, la Argentina. Argentina, Bolivia y Chile. Ahí nosotros en esa zona de la Puna compartimos, digamos, con Bolivia y Chile, no solo las reservas de litio, sino las reservas de boratos. ¿Sí? El bórax o tetraborato de sodio es soluble en agua, y fíjense que como es una sal de un ácido muy débil, como el ácido ortobórico o bórico, su anión, el anión ortoborato, como proviene de un ácido débil, se hidroliza en solución y nos da una hidrólisis básica. Esto lo han hecho, el grupo de industrial lo ha hecho, porque antes de obtener, de titularlo al tetraborato de sodio, le medían el pH una vez que lo disolvían en agua al bórax. ¿Para qué le medían el pH? Justamente para verificar esta hidrólisis, que tiene que ser una hidrólisis básica, ¿sí? Este bórax, el tetraborato de sodio, esta sustancia, el bórax, es una sustancia que tiene, no solamente se lo utiliza para obtener boro, sino también, como es soluble en agua, es un reactivo analítico muy importante, es lo que se llama, es un patrón primario el bórax. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia de alta pureza, siempre se lo obtiene de alta pureza, tiene composición conocida, es térmicamente estable, y también, como sabemos, tiene propiedad de ácido-base, porque el anión se hidroliza. Entonces se lo utiliza para reaccionar con ácidos y determinar su concentración exacta. Pues se llama patrón primario, porque yo, conociendo bien la masa de bórax,
puedo, mediante una titulación ácido-base del ácido clorhídrico, que es una solución cuya concentración no conozco exactamente, a partir de conocer exactamente la masa de bórax, yo puedo en esa titulación ácido-base que utilizan un indicador, rojo de metilo utilizan en el laboratorio, pueden utilizar otros, ¿no? Y entonces un reactivo analítico de mucha importancia, y se lo vende así porque tiene mucha pureza. Bien, sabemos entonces varias cosas acá. Bueno, esto es una repetición prácticamente de la otra, así que no la voy a decir. Los boratos tienen mucho que ver en la fabricación de vidrios de borosilicato. Esto por ahora lo vamos a dejar cuando volvamos cuando toquemos silicato, para ir viendo cómo se fabrican y qué importancia tienen los vidrios de borosilicato, ¿no? Esto lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Y vamos a ver la obtención del principal producto del bórax, que es el ácido bórico. Generalmente se utiliza alguno de estos minerales que vimos nosotros hasta ahora, la colemanita, el bórax, la ulexita. En este caso de abajo tenemos el caso de la ulexita. Este mineral tiene, por ejemplo, se lo extrae, por supuesto, se lo transporta, se lo muele, el mismo tratamiento que tienen todos los minerales, los que están en estado sólido, ¿no? No es como la salmuera del cloruro de litio. Y aquí hay una concentración muy específica para este mineral, que no es general, que es una clasificación manual, o sea, la gente que conoce, que está en la industria, conoce las características de de las piedras, los colores, y cómo se van distribuyendo los granos cristalinos y los colores. Entonces ya van separando los trozos de roca que tienen mayor riqueza en el mineral bórax, en el mineral que queremos, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Se lo trata con ácidos, en este caso ácido sulfúrico. Presten atención al uso del ácido sulfúrico generalizado en la industria química. Está generalizado porque es mucho más económico que el uso del ácido clorhídrico. Nosotros aquí vamos a utilizar bórax. Bueno, aquí lo estamos utilizando ulexita, que no es el bórax, pero podemos utilizar bórax con ácido sulfúrico porque es bastante más barato que el ácido clorhídrico. Eso lo vamos a estudiar cuando toquemos ácido sulfúrico, cuando toquemos justamente las propiedades del ácido sulfúrico. Entonces se lo trata al bórax, al mineral, con un ácido, y se hace lo que se llama una lixiviación, o sea, un tratamiento de un líquido a un sólido, trato un sólido con un líquido, y de ese tratamiento, el sólido va a estar molido, yo voy a extraerle algunas sustancias al sólido. Y en ese proceso, en este caso, lo que yo voy a extraer es la formación de ácido bórico, ¿sí? Ácido bórico, el ácido bórico tiene una característica especial, fíjense, luego de la lixiviación vemos que se empieza a bajar un poquito la temperatura, y al bajar la temperatura el ácido bórico va a cristalizar, y cuando cristaliza ya sedimenta, se lo filtra, se lo lava, se le hace una recristalización, generalmente una nueva cristalización para que se obtengan cristales más puros, y después se lo separa. Por ejemplo, centrifugación. Se lo seca y se lo vende como ácido bórico. El bórax en la provincia, nosotros tenemos empresa como, creo que ya no se llama la Boroquímica, se llama Bórax Argentina, creo, una empresa. Es la que produce ácido bórico a partir de los minerales de borato, y es uno de los productos que la empresa, que la provincia exporta, o sea, todo lo que es la industria del borato, y el borato como tal, o el ácido bórico. El ácido bórico y los boratos se lo va a utilizar justamente para producir vidrios y cerámicas, porque van a dar lugar a un producto de mucho valor económico, que son los vidrios borosilicatos. Son los vidrios que tenemos los recipientes que tenemos en el laboratorio, son de borosilicato. Justamente, ¿por qué? Porque tienen mayor calidad que el vidrio común, resisten los cambios térmicos mucho mejor que un vidrio común. Eso lo vamos a ir explicando con más detalle después. Esto yo lo voy a parar un poquito acá,
Lo voy a dejar de compartir y me voy a ir a la pizarra para explicar un poco la obtención de ácido bórico. Yo lo voy a explicar cómo se hace en el laboratorio, la obtención de ácido bórico para ir razonando algunas cosas que son importantes. Obtención de ácido bórico, porque la obtención de ácido bórico, en este caso, en el laboratorio, en la industria, es exactamente igual, no cambia. Lo único que cambia es que cuando nosotros obtenemos el ácido bórico en el laboratorio, yo lo voy a hacer como en el caso del laboratorio, porque voy a utilizar ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hago? Disuelvo el bórax primero, después le agrego gotas de ácido clorhídrico hasta que cambie el color del indicador. Quiere decir que cuando yo le agrego gotas de ácido clorhídrico, lo que estoy haciendo es acidificando, ¿no es cierto? Y necesito que esté bien ácido, entonces le agrego un indicador ácido base. En este caso, nosotros podemos usar 2 ácido base, que puede ser el rojo de metilo o el naranja de metilo. Cualquiera de los dos nos va a servir. Lo que va a pasar es que se va a tornar, la solución se va a ir tornando así media rosada, y eso va a indicar que están con exceso de ácido, ¿no? Ustedes van a necesitar que haya exceso de ácido. ¿Por qué van a necesitar que esté en exceso de ácido? Porque el bórax, como sal de ácido débil que es en solución acuosa, va a estar totalmente disociado, ¿sí? En iones sodio, ion tetraborato, más las 10 moléculas de agua, que me olvidé de poner acá, más las 10 moléculas de agua. Y el bórax y el tetraborato, ¿qué es lo que le va a pasar? Como sabemos que sufre hidrólisis y nos da ácido bórico y 2 oxidrilos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo al bórax le agregue ácido clorhídrico, cuando yo le agregue ácido clorhídrico quiere decir que a esta hidrólisis básica, yo le estoy agregando iones hidronio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este equilibrio? A ver, Lucio Carabajal, ¿qué va a pasar con este equilibrio? ¿Qué va a pasar, Lucio? Se va a desplazar para la izquierda. ¿Para la izquierda? A ver, ¿qué pasa si se mezclan los hidronios con los oxidrilos? ¿Qué va a formar? Forma agua, perdón, y se desplaza hacia la derecha. Ah, se desplaza hacia la derecha. Cambiemos el color acá. Cambiemos el color, a ver si nos deja. Claro, el desplazamiento es hacia la derecha, porque yo necesito que se desplace hacia los productos, porque yo necesito obtener el ácido bórico. Y acá se va a formar ácido bórico, se va a formar agua. ¿Y qué más se va a formar, Lucio? ¿Qué más se formará? ¿Qué le parece? ¿Algo más se formará? A ver. Cloruro de sodio. ¿Cómo? Cloruro de sodio. Exacto. Claro, se va a formar cloruro de sodio. Se va a formar cloruro de sodio, acá va a haber 4 y aquí va a haber 5. Y este es el producto que yo estoy buscando, igual que en la industria. Lo estoy buscando. ¿Cuál es la diferencia con la industria? Que por ahí no usa bórax, usa otro mineral, como la ulexita, que en lugar de ácido clorhídrico usa ácido sulfúrico, porque ellos usan cantidades de ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es más barato en el mercado que el ácido clorhídrico. Pero el principio es exactamente el mismo. ¿Y después qué tengo que hacer? Tengo que hacer todo en baño de hielo. ¿Por qué tengo que hacer todo en baño de hielo? A ver, cuéntenme. Lo que pasa es que cuando yo
obtengo ácido bórico, tiene una cualidad el ácido bórico. Yo lo tengo que separar de la solución. De acá yo lo tengo que separar, porque una vez que lo obtengo, me interesa, esto es 10, lo obtengo, yo lo tengo que separar. Y ahora en este caso está en solución, está acuoso. Está mezclado con todas las otras sustancias, como el cloruro de sodio, que es muy soluble en agua. Entonces, la única manera de separarlo del medio es hacerlo cristalizar. Y para hacerlo cristalizar, yo tengo que tener en cuenta que la curva de solubilidad versus temperatura de las sustancias que tengo acá, esta sustancia, el ácido bórico y el cloruro de sodio, es muy diferente. Porque, por ejemplo, el cloruro de sodio, a medida que aumenta la temperatura, aumenta un poquito, o sea, la pendiente casi no aumenta, prácticamente se mantiene constante. Esto es el cloruro de sodio. Pero en el caso del ácido bórico hay un cambio brutal cuando la temperatura disminuye. Por eso es que yo voy a tener que utilizar el hielo, el frío, un medio frío, ¿para qué? Para disminuir la solubilidad, del ácido bórico, que el ácido bórico forme cristales, y esto pueda filtrar. Cuando filtre, voy a tener cuidado, también lo tengo que hacer en baño de hielo, porque en cuantito el ácido bórico aumenta un poquito la temperatura, ya se me empieza a solubilizar de nuevo. Entonces, muy importante el baño de hielo. Si voy a lavar los cristales, que sea con agua helada. O sea, tengo que enfriar el agua destilada de la piseta, ahí en el baño de hielo para lavar los cristales. Y luego de que lave los cristales, los voy a secar. Secado en estufa. Lo voy a secar en una estufa a presión atmosférica nomás. Y lo voy a pesar para calcular rendimiento. Bien. ¿Cómo se calcularía el rendimiento? Tendríamos que comparar estequiométricamente lo obtenido con lo que tendríamos que obtener estequiométricamente. Bien, o sea que va a ser masa de ácido bórico obtenido, como dice Ferraro, sobre masa de ácido bórico teórico o estequiométrico. Este ácido bórico, que lo van a hacer de la estequiometría de esta reacción. Esta es la reacción cuya estequiometría van a tener que tener en cuenta para calcular cuánto ácido bórico de acuerdo a lo que le diga el ayudante. El ayudante le dice, mira, te di 1 gramo de boro. Bueno, esa es mi masa, te di 1 gramo de bórax. Esa es mi masa, a partir de la cual yo hago el cálculo estequiométrico y por supuesto me falta por 100. Ese sería el rendimiento de ácido bórico. Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a filtrar, van a pesar, van a hacer todo. ¿Sí? O sea que es bastante sencillo, pero hemos tenido en cuenta varios aspectos. Para lograr, no es solamente era obtener el ácido bórico, en este caso era la obtención en el laboratorio, y pueden explicarla también en la industria, va a ser lo mismo. O sea, yo al ácido bórico le agrego el ácido en exceso, le extraigo el ácido bórico, lo dejo cristalizar, ¿no es cierto? Lo dejo sedimentar, lo recristalizo para purificarlo, después lo centrifugo, lo filtro, algún método de separación, después lo seco para no pesarlo húmedo, y lo peso para ver cuánto obtuve rendimiento. ¿Sí? Eso es muy similar a la industria, es muy similar. Presten atención a esto que yo les digo, que el ácido sulfúrico es más barato que el ácido clorhídrico, porque vamos a volver sobre ese tema. ¿Sí? No sé qué hora es, no me quiero pasar. 17:43, estamos medio sobre el borde. A su vez, aquí está
otra cuestión que es, una vez que lo obtengo al ácido bórico, yo lo voy a poder usar al ácido bórico, que se calienta el ácido bórico y se obtiene el óxido de boro. Se descompone térmicamente el ácido bórico y se obtiene el óxido de boro. Este óxido de boro, para obtener el boro se utiliza magnesio como reductor. Ahora fíjense, quiero obtener el elemento boro a partir del óxido de boro. Entonces hago una reacción redox, utilizo un reductor como el magnesio para obtener boro y óxido de magnesio, ¿sí? Ahora, una cuestión, acá obtengo una mezcla, ¿no? De boro más óxido de magnesio. No obtengo solo boro, y yo quiero boro. Entonces ahí tengo que hacer algunas consideraciones que son buenas, que vamos a la pizarra para hacerlas. Vamos a la pizarrita, y en la pizarra podemos mostrar esto. Para obtener boro, a ver, esto lo vamos a poner acá. Para obtener boro, entonces, ¿qué hacíamos? Partíamos del ácido bórico que habíamos obtenido, lo descomponíamos térmicamente, una calcinación, como hicimos igual con el carbonato de calcio para obtener óxido de calcio y dióxido de carbono. Acá vamos a obtener óxido bórico o trióxido de boro y agua. En este caso serían 2 y acá serían 3. ¿Sí? Esto se va porque está a una temperatura mayor de los 100 grados, así que el agua se va como vapor y nos queda el sólido. Ahora, para obtener el boro, porque ahora me interesa el boro elemental, yo voy a reducir, voy a hacer una reacción óxido-reducción con magnesio para obtener boro y obtengo esto. Esta mezcla es un problema, porque yo no quiero boro mezclado con óxido de magnesio, yo quiero boro. Y fundamentalmente, ¿por qué quiero boro puro? Porque lo voy a usar en electrónica, es un semiconductor. Muchas veces al boro, como semiconductor, se lo utiliza mezclado con el silicio. Yo les hablaba de los semiconductores extrínsecos. Mezclado con el silicio, mejora las propiedades conductoras del silicio. Hace que el gap, ¿se acuerdan lo que era el gap? Disminuya. Entonces este tiene que estar puro. Por lo tanto, lo tengo que separar del óxido de magnesio. ¿Cómo podría separarlo del óxido de magnesio? Pregúntoles a todos. A ver, vamos a ver quién estamos acá. A ver, Luciana Cruz, ¿cómo podría separar el óxido de magnesio del boro? ¿Qué les parece? Aquí para hacer la separación tengo que razonar qué propiedades tienen las sustancias. El óxido de magnesio, ¿qué tipo de óxido es, Luciana? Ah, miren, ¿qué tipo de óxido es? ¿Me escuchan? ¿Qué tipo de óxido es? El óxido de magnesio. Escucha, che. Estamos ahí como no sé qué. ¿Qué tipo de óxido es el óxido de magnesio? No se oye, padre. Estamos como el tango de Gardel. Básico. ¿Ah? A ver. Básico es. Sí, señora. Y entonces los óxidos básicos, ¿cómo hace? Porque el boro no es soluble en agua. ¿Y el óxido de magnesio? El óxido de magnesio, Sí, ¿qué pasa si le agrego agua? ¿Qué pasaría? Vamos, chiquititos. hidróxido. Se forma el hidróxido de hidróxido. magnesio. ¿Y el hidróxido de magnesio cómo era, Cruz? Una cosa que marcamos mucho. El hidróxido de magnesio, ¿cómo era? ¿Cómo era el hidróxido de magnesio? Cuéntenme. Algo les dije, ¿no? Para en aguas duras, ¿se acuerdan? Para la obtención de magnesio también aparecía el hidróxido de magnesio. ¿Qué es? ¿Es soluble el hidróxido de magnesio? Insoluble. Insoluble, bien. O sea que no me conviene agregar agua, porque el hidróxido de magnesio y el boro van a seguir siendo sólidos. Dos sólidos mezclados, no los puedo separar. Entonces, lo que hago yo es utilizar el hecho
de que el óxido de magnesio es un óxido básico para hacerlo reaccionar con ácido clorhídrico. Le hago reaccionar, no con el, perdón, con cloruro de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Que va a reaccionar con el óxido de magnesio y me va a dar cloruro de magnesio más, perdón, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. A ver, esto es acuoso, no más ácido, porque tiene que neutralizar. Entonces, ¿qué pasa? Se forma, esto es acuoso, se forma el cloruro de magnesio acuoso más agua, ¿sí? Y entonces, de esa manera, ¿yo qué hago? Este se separa de la solución y ahora tengo un sólido, ahora tengo boro más cloruro de boro, que es sólido, insoluble en agua y agua. Entonces puedo hacer una filtración. Este es acuoso, este es un soluble, puedo hacer una filtración. Y entonces tengo el boro en el filtro, ya se separó muy bien ahora como sólido, y en el líquido de filtrado, la solución. Líquido de filtrado, tengo el cloruro de magnesio, ¿sí? Entonces está muy bueno, y así lo puedo separar, ahora ya lo tengo separado, Esa es la forma de obtener boro, que tiene que ser de alta pureza justamente, para la industria, para la electrónica. Tiene que ser de alta pureza, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense cómo yo voy utilizando las propiedades de las sustancias para ir encontrando la forma de separarlos, de separarlos bien, lo mejor posible. No utilizo nada que no hemos manejado, que no conozcan, ¿no? Entonces utilizo las reacciones ácido-base, los métodos de separación, y de así separo los sólidos de los líquidos, y para hacer la obtención. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la diapositiva. Bueno. Y acá se pueden hacer algunas disquisiciones, mejor dicho, más que disquisiciones, algunas consideraciones que me parecen de importancia. El magnesio es muy caro, por ejemplo. Se podría utilizar otro reductor, por ejemplo, carbón. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué no usa coque? Y el problema del coque, que me va a dar un boro impuro. Lo logro separar al boro, y después formo monóxido de carbono, pero es muy impuro, el boro me queda mezclado con carbono. Se forman lo que se llaman los carburos de boro, y no me queda boro puro, entonces no me conviene utilizar coque o carbón como reductor. Entonces por eso uso magnesio, que es caro. Podría usar también hidrógeno. El hidrógeno me podría utilizar como reductor y me daría como producto agua. Y el boro es insoluble en agua. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que el hidrógeno tendría que generarlo en una planta ahí muy cercana, o sea, una planta integrada a esta planta de producción industrial, porque transportar hidrógeno siempre es problemático, yo les decía. Es un gas muy liviano, un gas combustible, entonces lo que hay que hacer es tener una planta integrada donde se produzca hidrógeno, por ejemplo, por electrólisis, con ácido sulfúrico o cualquier otro electrolito, o por el método Bosch, y obtener hidrógeno y utilizar hidrógeno como reductor, porque sería incluso mucho más económico así que utilizar magnesio o aluminio como reductor, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones interesantes que es bueno que vayamos haciendo, ¿no? Bien. Me queda analizar solamente el ácido bórico. Fíjense que el ácido bórico es una sustancia sólida, es un sólido, soluble en agua, son cristalitos blancos que cuando están en estado sólido, las moléculas van formando, en las uniones puente hidrógeno, forman lo que se llama redes covalentes, redes cristalinas covalentes, ¿sí?
Y el ácido bórico se lo utiliza como insecticida, es un cucarachicida excelente. Ustedes colocan en esos cebos, en esas trampas para cucaracha, un poco de comida mezclado con cristales de ácido bórico y es muy efectivo como cucarachicida. Porque generalmente lo que hace es actuar sobre una proteína que tiene la cucaracha. La proteína es una macromolécula, ¿no? Que sirven muchas veces intervienen en muchos procesos bioquímicos, ¿no? De los organismos vivos. Y esa proteína es inactivada por el ácido bórico. Esa proteína que tiene la cucaracha le regula el hambre y la sed a la cucaracha. Entonces, cuando reacciona con ácido bórico, la inactiva la cucaracha y la proteína pierde su función de regular la sensación de hambre y sed de la cucaracha y la cucaracha se deja morir. Entonces, que es muy, muy efectivo. También como cucarachicida, como antiséptico, antimicótico, por ejemplo, en una solución de ácido bórico como colirio para los ojos, en oftalmología lo usan, por supuesto en la fabricación de vidrio borosilicato, que tienen un valor muy grande económico, los de vidrio borosilicato son caros, ¿sí? En el tratamiento de la madera, por ejemplo, sobre todo cuando hay que atacar algunos insectos que se desarrollan en la madera y la atacan a la madera, el ácido bórico también actúa sobre esos insectos para evitar que la madera se afecte. Y en las aleaciones, para endurecer metales, por ejemplo en los aceros, se usa el ácido bórico. Así que el ácido bórico es un producto de bastante importancia industrial, digamos. Entonces hay que recordar algunas cuestiones en cuanto a la estructura que nos hace bien recordar. Siempre vamos a enlace, vamos y venimos con enlace, nunca dejamos de analizar enlace. Entonces, habíamos visto que el ácido bórico, y yo creo que esto es lo último ya, el ácido bórico entonces tenía una estructura de este tipo. Esta es la fórmula desarrollada del ácido bórico. Si hago la fórmula, la estructura de Lewis, la real estructura de Lewis, me voy a dar que el ácido bórico, a ver, veamos acá, oxígeno, fíjense que se enlaza al oxígeno y a su vez el oxígeno se enlaza al hidrógeno. Entonces ahí se van formando, aquí podemos ver los duetos del hidrógeno, los octetos de los oxígenos, y vemos ahí que el boro no cumple el octeto. Entonces vemos lo que se llama la reducción de octeto y también le dicen la hipovalencia. En los libros de inorgánica se la conoce como la hipovalencia. O sea que el boro tiene una química fundamentalmente covalente y la química de la reducción de octeto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ácido bórico? Va a ser un ácido de Lewis. Va a ser un ácido de Lewis. Siempre su comportamiento va a estar buscando una molécula que le aporte pares. Ahora, ¿por qué lo llamamos ácido? Evidentemente porque libera protones. Se llama ácido bórico, pero lo justo, del punto de vista de formulación y nomenclatura, es ácido ortobórico, porque se forma con 3 moléculas de agua. Se formula con 3 moléculas de agua. Ortobórico. Eso es lo justo. Cuando yo lo formulo, sí o sí necesito 3 moléculas de agua para obtenerla a la fórmula. Así, bueno, muchas veces se lo ponen como si fuera un hidróxido, pero yo no quiero que eso pase, porque hay que reconocer, hay que siempre destacar que tiene comportamiento ácido. Entonces se va a formar hidrógeno 3, boro, oxígeno 3. Esto no significa, no es un ácido triprótico.
No es un ácido triprótico. Triprótico. O sea, no libera los 3 protones. En realidad, si lo vamos a ver, cuando tiene su comportamiento ácido, el ácido bórico es no un ácido de Bronsted-Lowry, no un ácido de Arrhenius, sino básicamente un ácido de Lewis. O sea que cuando se plantea la ecuación de acidez, digamos, donde se muestra que libera los protones, va a ver que en realidad lo que hace es recibir el aporte del agua, ¿sí? Al recibir el aporte del agua, esto lo vamos a corregir acá, lo que hace es el agua la que libera el protón. O sea, me queda el OH me queda el oxidrilo, que tiene pares de electrones, ¿sí? Que se los aporta al ácido bórico y forma este anión. Este anión forma. Este anión que se llama anión tetraborato. Tetraborato, y se libera un protón. Este protón proviene del agua, no del ácido bórico. Por eso es que este ácido tiene un comportamiento tan particular. Es un ácido muy débil. Yo tengo acá una constante de que está en el orden de 1 por 10 a la menos 10. O sea, casi a la altura del ácido cianhídrico por la debilidad. Es muy, muy débil. Muy, muy débil. Es necesario agregarle algunos aditivos, alguna sustancia, como por ejemplo los polialcoholes, para que te logre, por ejemplo, neutralizar una base. Si no, de entrada, el ácido bórico, como tal, no llega ni a neutralizar una base. O sea, eso es muy importante. Fíjense cómo hemos analizado con la estructura del Lewis, las propiedades de este ácido, cómo se formula y cómo es su comportamiento ácido. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a volver a la pizarra. Bien. Entonces, bueno, ya estudiamos acá está la disociación, acá está exacta la constante de acidez del ácido bórico. Comparado, fíjense, el ácido bórico con otros ácidos que son débiles, ¿no? Como el ácido acético, el ácido benzoico, el ácido cianhídrico. El ácido bórico, bueno, es aún más, aquí tiene otro valor, ¿no? Pero un valor un poquito diferente que el anterior. Pero sí, todos están en ese orden, o sea que son ácidos muy, muy débiles, ¿no? Un ácido monoprótico y es monoprótico. Si llega entonces ese protón a liberarse, libera uno solo y ese protón no es del ácido, sino del agua. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el ácido bórico se comporta como tal. Bueno, ya me parece que me pasé. Disculpen un montón, chicos. ¿Han dado el presente en el chat? ¿Han dado el presente en el chat? Sí, profe. Todos dieron, ¿no? Para que yo vaya tomando ahora. Bien. Hasta acá llegamos, chicos. Mañana, el miércoles, vamos a hacer todo lo que es la química, vamos a trabajar toda la parte de la química catiónica del aluminio, cómo se comporta en solución el ion hexacoaluminio. Vamos a hacer un problemita que está en la práctica, porque he visto que la pobre Laura dio un montón del grupo 3, pero no ha llegado al problema. Así que es probable que ella para industrial lo esté dando el jueves, así que yo lo voy a dar para ingeniería química el miércoles. Y así vamos a ir avanzando con grupo 3. Yo les agradezco un montón la colaboración de conectarse los lunes para poder ir avanzando. Muchísimas gracias y me despido de ustedes. Voy a tomar la asistencia a partir de acá.
Si quieren pueden irse desconectando.